Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé edición Halloween. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo este murciélago en forma de tapiz. Así que sin más, comenzamos. Vamos a comenzar juntando las puntas de nuestra cuerda y vamos a hacer un nudo alondra invertido. Vamos a hacer lo mismo con otra cuerda más. Juntamos las puntas, la pasamos por detrás de nuestro listón, por enfrente y a través del agujero. Apretamos bien. Ahora vamos a montar de la misma forma una cuerda independiente a nuestras orejas. Vamos a hacer un nudo alondra invertido y ahora pasaremos la cuerda por el frente y por detrás y a través del agujero. Vamos a hacer lo mismo con la otra cuerda. Es un nudo festón. Ahora vamos a tomar la cuerda que está más a la izquierda y haremos nudos festón dobles. Y ahora la cuerda que está más a la izquierda una vez más. Haremos aquí solamente un nudo festón doble. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a juntar nuestras cuerdas con un nudo festón doble. Y haremos un diamante, así que haremos unos festón dobles en diagonal. Estamos haciendo la cara de nuestro murciélago. Y ahora la cuerda que está más a la izquierda y más a la derecha será nuestro cordón guía. Vamos a tomar las cuerdas de en medio, las 4 cuerdas, y haremos un nudo cuadrado. Y ahora las cuerdas que nos han quedado más a la izquierda y más a la derecha, vamos a introducir nuestras cuentas de madera y vamos a continuar haciendo nuestro diamante. Y vamos a unir nuestro diamante con otro nudo festón doble. Ahora es momento de hacer las alas. Vamos a montar 2 cuerdas, una a la izquierda y otra a la derecha, y seguiremos montando cuerdas con nudos alondra invertidos. Montaremos 4 por cada lado. Y ahora vamos a hacer nudos festón doble en forma de diagonal. Estamos haciendo las alas de nuestro murciélago. Y haremos lo mismo del otro lado. Ahora tomaremos la segunda cuerda que está más a la izquierda y la separaremos y empezaremos a hacer lo mismo, nudos festón doble en diagonal. y terminamos nuestra ala
Solo haremos 3 diagonales, por así decirlo, y haremos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a unir nuestro cuerpo con las alas con nudos festón doble. Vamos a tomar la cuerda que hemos separado anteriormente y vamos a seguir haciendo pues en forma de V. Vamos a continuar haciendo nuestro cuerpo en forma de V y vamos a unir en medio de la misma forma. Como ves, en este momento las primeras cuerdas que están hacia los extremos las he separado y estoy incorporando las otras cuerdas que han quedado del ala para poder unir las alas al cuerpo. Y voy a hacer lo mismo una vez más. Voy a separar las cuerdas que han quedado más hacia los extremos y voy a unir las alas con las siguientes cuerdas. Y ahora voy a unir todas las cuerdas con nudos festón doble. Iré incorporando uno a uno como si fuese un nudo mágico, pero con nudos festón doble. Este método ya lo he utilizado como por ejemplo cuando hicimos la funda del móvil. Y ahora haremos un nudo mágico y ahora simplemente estoy incorporando las cuerdas que me hicieron falta en las alas. Y básicamente ya lo tenemos, solo tenemos que cortar las cuerdas en forma de V. Y así nos ha quedado nuestro tapiz en forma de murciélago. Espero que hayas aprendido algo nuevo y si te ha gustado este video, déjame tu like. Sin más que decir, hasta la próxima.